¿Cómo pedir el reembolso de videos rentables o videos millonarios en Hotmart? Posiblemente compraste este producto buscando este tipo de notificaciones y te diste cuenta que era publicidad engañosa y lo que yo llamaría una estafa. Pues no te preocupes, porque en este video te voy a enseñar cómo puedes hacer para solicitar que te devuelvan tu dinero. Para solicitar el reembolso tienes que tener presente que no haya pasado el periodo de garantía, que por defecto son 7 días los que te da Hotmart para que lo puedas hacer. Hay algunos productos que tienen más, pero tengo entendido que este también simplemente se acoge a la regla de los 7 días. Y vas a tener que tener el código de la transacción a la mano, que si no sabes dónde encontrarlo ya te voy a decir cómo lo puedes buscar. El primer lugar donde vas a mirar es en tu correo. A tu correo, cuando compraste el producto, te debió haber llegado una confirmación y también un acceso al producto, y aquí va a decir código de transacción. Este código que empieza por HP es el que vamos a necesitar, entonces este código lo vas a copiar. Pero en el caso de que no tengas este correo, lo hayas borrado o no lo encuentres, hay otra forma de hacerlo directamente en la plataforma de Hotmart, que si tú vienes acá vas a ver donde dice mis compras, que sin embargo también te voy a dejar el enlace para que vayas directamente en el caso de que tú no tengas tu plataforma similar a la mía. De pronto, como yo también vendo productos digitales, puede ser un poco diferente, y aquí vas a tener los cursos que has comprado. Voy a venir aquí a seminarios online y si te das cuenta aquí nos dice el código de la transacción que empieza por HP y lo puedes copiar. Incluso aquí te dice si tienes todavía el plazo para pedir el reembolso. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a esta página que es refund.hotmart.com, que también te voy a dejar el enlace en la descripción y en el comentario fijo para que puedas ir mucho más fácil. Y vas a colocar el código HP que copiamos y vas a colocar tu correo electrónico. En este caso, como el producto pues yo ya no tengo el plazo, igualmente así coloque el correo, no me va a dejar avanzar. Una vez que coloques los datos y le des clic a siguiente, te va a arrojar a una página donde, dependiendo del método de pago que hayas utilizado, te va a indicar unos pasos que tienes que seguir. Ahí simplemente tienes que rellenar y listo, el reembolso se va a procesar. Ten presente que esto no es instantáneo, puede tomar hasta 21 días. De hecho, aquí en el canal tengo 2 videos sobre cómo hacer reembolsos en Hotmart, que te los voy a dejar aquí arriba por si los quieres ver. Y hay personas que se preocupan porque han pasado 7 días, una semana y media y no les ha llegado el dinero a la cuenta. Entonces no te preocupes por eso. Si lo hiciste en efectivo, te va a pedir una cuenta bancaria a la que se retorne el dinero. Y si lo hiciste con tarjeta débito, y escúchame muy bien acá, tarjeta débito, te va a aparecer que esa plata se va a consignar a tu cuenta crédito y que se va a ver reflejado cuando sea el corte. En este caso no te preocupes, simplemente aparece por defecto que sea tarjeta de crédito, pero lo van a reembolsar a tu tarjeta de débito o a tu cuenta de ahorros. Y listo, una vez que hayas hecho esto, simplemente verifica que te llegue el correo de confirmación donde se diga que el reembolso sea realizado. Después te va a llegar otro cuando ya se procese, y por último ten muy presente en tu banco que no vayan a retener ese dinero porque es una transacción internacional y a veces sucede. Si de pronto estás interesada o interesado en realmente generar ingresos con tus redes sociales, te voy a dejar un entrenamiento gratuito en el comentario fijo donde te vamos a enseñar cómo puedes monetizar YouTube y realmente tener ingresos. Espero que este video te haya servido, espero que el dinero vuelva lo más pronto posible. Si te gustó, te invito a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita de notificaciones para futuros videos. Y nada, te mando un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente video.